Hola, bienvenidos nuevamente a Lentes Verdes. Mi nombre es Andrés Crampton y hoy en este segundo episodio del programa vamos a hablar sobre algo que nos atraviesa todo durante toda nuestra vida, algo que nos va transformando y a la vez que cambia y evoluciona con el paso del tiempo. Hoy vamos a hablar sobre los miedos, algunas de sus definiciones, sus realidades, sus formas de generar cambios en nosotros y el desafío que supone superarlos. La palabra miedo proviene del latín metus. Es una emoción básica que está presente en todos los seres humanos y animales, que deriva de la aversión o el rechazo hacia el peligro o algo que genera una sensación desagradable. Cuando digo emoción básica hago referencia a la clasificación de las emociones realizada por el psicólogo Paul Ekman en el año 1983, en las que definía que el humano es capaz de expresar y sentir 6 emociones básicas, que a la vez se subdividen en muchas otras emociones. Las 6 emociones básicas comprenden la sorpresa, el asco, la tristeza, la ira, la alegría y finalmente el miedo, cuya expresión más intensa es el terror genuino. En general sobre el miedo hay varias definiciones distintas, pero en todas hay un factor común, que es el hecho de que el miedo nos provoca sensaciones no placenteras. También podemos tener en cuenta que los factores que pueden provocar el miedo suelen ser tanto reales como imaginarios. Por ejemplo, el miedo a las arañas es un factor de miedo real, ya que las arañas son seres que existen, mientras que el miedo a la soledad es un factor imaginario, ya que la misma no es tangible. El miedo siempre provoca una reacción distinta en cada persona, que tiene que ver con el causante de esa sensación y también con la forma de percibir el peligro de la persona que lo siente. Esto se refleja en que hay personas que pueden tenerle miedo a las alturas pero reaccionan de manera diferente, algunas con llanto y desesperación muy expresiva, mientras que otras se quedan paralizadas. En cuanto a reacciones biológicas y cambios en nuestro cuerpo, el miedo por lo general aumenta nuestra presión sanguínea, incrementa el metabolismo celular, aumenta la glucosa en sangre y la actividad cerebral. También, como muchos sabrán, aumenta la producción de hormonas como la adrenalina, que es la que nos prepara para la reacción de lucha o huida, que es la que nos genera esa característica sensación de desesperación en este tipo de situaciones. El miedo es una emoción que atraviesa la vida de todos en distintos momentos de la misma, en distintas formas e intensidades. Sin embargo, por más que intentemos evitarlo a toda costa, considero que el miedo tiene una utilidad de la que no todos se realizan. El hecho de sentir miedo por algo hace que evitemos el peligro y lo que nos pueda hacer daño, por lo que su importancia para nuestro instinto de preservación es muy importante. Sin embargo, en otros casos el miedo simplemente es un obstáculo a la hora de progresar, en especial en el caso de los miedos imaginarios y las situaciones sociales, en contextos como el miedo a fracasar, el miedo a estar solo, el miedo a socializar, el miedo a expresarse, etc. El mismo miedo puede resultar un gran inconveniente. Lo mejor en estos casos es pensar que sentirlo es algo normal y esperable. No sentir culpa por tener miedo es algo que nos puede ayudar mucho. Por eso es importante asumir que tener miedo es parte natural de nuestras vidas. El miedo también, en cierto sentido, puede resultar beneficioso como un elemento de inspiración en el ambiente artístico. Pinturas conocidas como Saturno devorando a su hijo, de Goya, es una obra que utiliza el miedo a lo grotesco como un elemento impactante. En la escritura, autores como Edgar Allan Poe, que es uno de los favoritos míos de toda la historia, y Howard Phillips Lovecraft, en sus obras tratan de darle dimensión a distintas clases de miedos. Poe generalmente con la locura de sus personajes y Lovecraft con el miedo a lo desconocido y a las criaturas sobrehumanas. En el cine, películas clásicas como El Exorcista recurren al miedo a lo paranormal y a lo demoníaco. Películas más actuales como El Faro recurren al miedo a las consecuencias de nuestros actos, a la culpa y a la desesperación. En la música también, Fear Campaign de Fear Factory habla sobre la manipulación de las masas a través del miedo instaurado a través de los medios de comunicación. O por ejemplo, un clásico como es Fear of the Dark de Iron Maiden nos habla sobre un miedo tan primordial como es el miedo a la oscuridad. Este último es de especial interés para mí porque creo que es algo que todos hemos tenido en algún momento de la vida. Incluso pienso que es algo que tiene cierta lógica. Estar en la oscuridad es estar privado del sentido que más usamos para guiarnos, por eso nos encontramos indefensos.
y el hecho de pensar que pueda haber un peligro para nosotros en la misma oscuridad es algo que podría aterrar a cualquier persona, incluso un adulto. Por eso creo yo que todos en algún momento lo tuvimos. El miedo reiterado a objetos o situaciones concretas se manifiesta en forma de fobias. La palabra fobia deriva del griego Phobos, el cual era el nombre del hijo de los dioses Ares y Afrodita. Phobos era la encarnación del miedo en la mitología griega. Si bien en su definición se relaciona mucho la fobia con el miedo, también se la relaciona con la aversión y con el odio, como por ejemplo en la xenofobia, que es el odio a los extranjeros, o la homofobia, que es el odio a los homosexuales. Pero relacionándolo más con el miedo, se puede decir que las fobias son relativamente comunes entre la gente. A veces puede tener un objeto concreto, como la fobia a los insectos, fobia a los sapos, a los payasos, y en otro caso puede tener un disparador un poco más abstracto, como es el caso de las fobias sociales, la fobia a estar encerrado, la fobia a las alturas. Sea cual sea su disparador, las fobias son algo que puede tratarse con terapia psicológica y elaborar estrategias que nos ayuden a convivir con ellas. Volviendo a los miedos en general, quería aclararles una idea que he estado elaborando este tiempo, que me di cuenta que a medida que crecemos nuestros miedos se van transformando y con el paso del tiempo nuestros miedos pasan de ser más infantiles, por decirlo de alguna forma, a miedos que se relacionan más con situaciones que es más probable que pasemos en nuestra vida, como el miedo a sufrir un accidente, el miedo a que nos lastimen o incluso el miedo a la muerte. Y todo esto nos puede terminar paralizando o generar un gran malestar incluso si nada de esto sucede, ya que con el solo hecho de sentir el mismo miedo nos ponemos mal. Siempre intentamos superar estos miedos o tratamos de dejar de sentirlos, pero creo que hay un enfoque que puede ayudar a trabajar sobre ellos. Es importante saber que siempre va a haber algo que nos dé miedo, ya que es una emoción natural. Lo mejor que se puede hacer no es tratar de no sentirlo, ya que eso es imposible, sino saber actuar a pesar de que el miedo nos invada. Hacer las cosas con miedo, pero hacerlas, es lo que marca la diferencia de situaciones críticas. Supongamos una situación en la que un familiar o un amigo sufre un accidente delante de nosotros y la idea de perder a alguien cercano nos aterra. Es una forma de miedo bastante común entre todos nosotros. Es más probable que el miedo se cumpla si nosotros no actuamos o nos paralizamos, lo cual es esperable y uno no debe sentir culpa de eso porque en la situación es entendible, obviamente. Pero si aprendemos a actuar a pesar del miedo que sentimos, podemos en este caso ayudar a la persona que se encuentra en peligro para que se recupere y que las probabilidades de que todo salga bien aumenten. Por eso considero de gran importancia saber cómo encarar los miedos sin dejar de sentirlos. Como dijo una vez el expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela, aprendí que el coraje no era la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que lo conquista. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este segundo capítulo. Espero que les haya gustado y si lo disfrutaron no se olviden de compartir este podcast en las redes sociales. Pueden dejar abajo en sus comentarios cuál les gustaría que fuera el tema siguiente del próximo podcast. Mi nombre es Andrés Crampton y esto ha sido Lentes Verdes.